Este programa llega gracias a El Almacén, todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento. Girón Manco Cápac 735. Partiendo de la percepción de las personas o psicológicamente, pueden influenciar un poco, ¿no? En determinados escenarios o en determinados momentos. Pero tú, digamos, hablando del periodismo, tú has empezado a hacer periodismo en la universidad, ¿no? Yo recuerdo, o por historias que nos cuentan mucho, el periodismo, digamos, yo clasifico al periodismo en tres tipos, ¿no? El periodismo tradicional, que es trabajar impreso, hacer cosas así. El periodismo virtual, que se trasladó a página web, donde las informaciones están. Y ahora el periodismo de redes sociales, ¿no? Que lo hace cualquiera, ¿no? Siempre he dicho eso, ¿no? O sea, cualquier persona carga una información y ya se cree, ¿no? Periodista, comunicador, incluso se califican algunos. Creo que no va por ese lado un poco el trabajo periodístico. Tú, digamos que empezaste en el periodismo, cuéntanos un poquito los orígenes de uno de los diarios que está ganando prestigio aquí en Ayacucho, ¿no? Tú en aulas universitarias con tus compañeros iniciaron jornada, por ejemplo, el mensuario quincenal, ¿no? Claro, nosotros empezamos todavía en el año 2002. Con el 2001, perdón. El 2001 empezó el 8 de agosto el quincenario, era mensuario, quincenario, jornada. Un grupo de personas que todavía estábamos en la universidad, ¿no? Ahí recuerdo a Omar Caguana, Wilber Salcedo, Beatriz Méndez, Fabio Roca, y mi persona que... Rodrigo Beatriz Méndez, ¿no? Beatriz Méndez. Que no es mujer, no es mujer, la historia, lo que te cuentan te dice, ¿no? Y después ya se sumaron, claro, después de la segunda, tercera edición, Evelyn Solís, José Montero, ¿no? Claro, ahí siempre acompañándonos este gran amigo Ticho Janampa. Ahí empezamos jornada el año 2001, con la intención de hacer empresa periodística en Ayacucho. Es bastante difícil, no hay duda. Peor en esos años, ¿no? Donde todavía la comunicación no era tan apreciada y valorada como lo es ahora, ¿no? Pero sí, el nombre jornada existía antes ya como un mensuario, sí, que se hacía en papel, A4, sí, a máquina de escribir, que lo hacía Hermógenes Janampa, el papá de Ticho, ¿no? Sí, Hermógenes Janampa, claro. Nosotros no habíamos hecho una búsqueda histórica con respecto a, oye, algún día habrá existido jornada, ¿no? El señor Hermógenes Janampa, que fue nuestro columnista, él nos dio un poco referencias históricas de que en los años 70 surgió no sé si era semanario, pero era un impreso con cierta periodicidad que salió, y él se sentía bastante identificado porque él había pertenecido a esa publicación, y es así que se vuelve uno de los columnistas importantes en este quincenario, ¿no? Y después ya en el año 2002, en los meses de julio, agosto, lo volvimos semanario, tomando en cuenta también que empezó todo lo de la campaña electoral por primera vez a los gobiernos regionales, ¿no? Con el proceso ya de la descentralización en curso, y se amplió de 3 a 4 años la vigencia de los alcaldes provinciales y distritales, ¿no? Y después nosotros en 2013 lo volvimos diario. Pero entonces, en ese contexto, digamos, antes de seguir un poco hablando de la historia de jornada, habían diarios como La Calle, La Voz, que tenían un formatito pequeño, ¿no? O que sus ediciones le dedicaban más al tema religioso, el caso de La Voz, ¿no? Era difícil competir porque ese tiempo, yo recuerdo, llegaban periódicos nacionales, ¿no? Por ejemplo, Correo era la edición Lima, llegaba, y luego empezó a llegar la edición de Huancayo en el 2002, 2003, ¿no? Hasta que en el 2004 recién se funda. Pero hasta ahí ustedes se estaban perfilando a ser, digamos, el primer diario regional con formato diferente, páginas a colores y todo. Claro, ¿no? Era un tabloide ya, ¿no? Lo que nosotros, claro, éramos jóvenes aquella vez, bastante jóvenes, y nuestro eslogan era, claro, jornada, pensamos como tú, y jóvenes... Trabajo de jóvenes para un periodismo responsable. Me acuerdo de esos dos eslogan bastante que nos marcaron a nosotros. O sea, no fue como ahora, ¿no? Jornada, información de verdad, ¿no? No, fue distinto. El contexto era distinto, ¿no? Y claro, era, si no me equivoco, el segundo tabloide, porque el primero fue Milenio, en el año 1999,
¿no? Que salía de egresados o alumnos, exalumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Ahí estaba Abel Yupanqui. Claro, en Milenio estuvo Abel Yupanqui y una mancha así grandaza, que éramos casi 35, creo. Claro, es que poder sacar una publicación de ese tipo requería inversión. Y la inversión, claro, entre más gente era mejor, ¿no? Pero también en términos de intereses, ahí en un grupo grande es bien difícil de manejarlo, ¿no? En Jornada también pasó lo mismo, ¿no? Pasó lo mismo ya en términos más de administrar bien la empresa. Es por eso que un buen grupo nos retiramos y finalmente en el año de enero del 2015 Jornada como diario hizo una pausa y nosotros ya con Jaime Quispe, Erika, Armando Erquíñigo, Omar Caguana, Percy Rosado y yo volvimos a reflotar Jornada el año 2006, que el 18 de junio, que yo también fui el primer director, y bueno, ahora con muchísimas acciones acertadas lo dirige Jaime Quispe, ¿no? Pero hay todo un proceso ahí, ¿no? Porque básicamente, o sea, Milenio, si bien cierto, fue uno de los primeros, digamos, tabloides que salieron y fueron, digamos, los primeros en tratar de profesionalizar el periodismo en Ayacucho, en un escenario complicado, porque salían del periodo de la violencia y no había, ¿no? Digamos, la actividad económica que hoy existe en Ayacucho y todos esos procesos, ¿no? Y también, históricamente, en ese tiempo había, ¿no? La revista de Carlos Infante, que era con sentido común, ¿no? La revista que también se imprimía en ese entonces. Él tenía otra revista aquella vez, ahorita no me acuerdo el nombre, ¿ya? Porque con sentido ya sale en la última década. Ya. Porque había otra revista que él sacaba, no me acuerdo ahorita el nombre, ¿ya? Pero bueno. No es el Paladín. No. Lo que buscábamos nosotros aquella vez, claro, ¿no? Nosotros sabíamos, la escuela formaba periodistas. Ese es su perfil. De la Escuela de Comunicación. De la Escuela de Comunicaciones. Y es por eso que dijimos, bueno, ya pues hay que sacar un periódico. Por ahí va a ir el asunto de poder hacer que lo que hemos estudiado, poder llevar a la práctica, pero también, sí, pues en aquel tiempo todavía los que ejercían el periodismo práctico nos veían como bichos raros, ¿no? A nosotros. Pero también sí hemos encontrado respuestas, y lo puedo decir con nombres, ¿no? Héctor Rodé, Julio Bendezú, o el hoy candidato a la alcaldía, Lucho Ledesma, gentes que nos apoyaron y nos ayudaron a difundir. Éramos bastante jóvenes, yo tenía 23 años, éramos más o menos por ahí la edad y claro, pero también había otros que todavía tenían cierto rechazo, ¿no? Es que ellos ya tenían experiencia y nosotros no. Entonces, pero eso ha ido cambiando y ahora creo que hay una convivencia bastante respetuosa entre los que han hecho y hacen el periodismo, o vienen de lo que es el periodismo de oficio, ¿no? Por los que han ido trabajando ya el periodismo como parte de su profesión, ¿no? Entonces hay un respeto bastante alturado y una convivencia bastante interesante, ¿no? Que requiere un análisis ahí de cómo así todo este proceso de vinculación y de poder ir conociéndonos también, que ahora ya eso se ha superado, pero en mis tiempos era un poquito todavía reacio, ¿no? En algunos de ellos, bueno, eso ya es una parte de la anécdota, ¿no? Pero en ese, digamos, en ese proceso de pausa de la primera etapa, digamos, del Jornada ya como diario, ustedes terminan migrando a Correo, ¿no? Que en el 2004, digamos, iniciaba como edición regional propiamente dicha, que lo dirigía Héctor Mayhuire, ¿no? Sí, claro. Yo en el año 2001, ya casi cuando estaba en los últimos años de la universidad, bueno, yo vengo de Huancayo, ¿no? Yo, claro, en mis vacaciones fui a Huancayo y yo hice prácticas en Correo Huancayo. Estoy hablando en vacaciones o inicios de año del 2001, en pleno proceso electoral presidencial, me acuerdo. Y bueno, de ahí me surgió la idea y yo empecé a buscar a la gente acá, ¿no? Amigos, hay que hacer el periódico. Claro, en esa pausa que hubo entre el 2003, que nos alejamos varios inicio del 2004, ¿no? Que nos alejamos varios de Jornada. Cuando vimos que había esta posibilidad, me acuerdo, me encontré en la Facultad de Ciencias Sociales, que todavía estaba en Arequipa, con Juan Camborda, este gran amigo que no me acuerdo su nombre de Correo, pero tenía una columna Beteta en Correo Huancayo. Estaban ahí y me encontré con ellos. No, se me fue, ahorita llega, pero su nombre, ¿ya?
Entonces, ahí me dijeron y me encontré con Juan Camborda y me decía, pues claro, tú has hecho jornada, ven para acá, vamos a chambear. Y me O sea, contaron- a Camborda ya lo habían contactado es que para ser Camborda el coordinador. Camborda ha hecho periodismo en Huancayo, pues, ¿no? Y ahí lo conocían y se conocía con gente también de Correo, y él iba a ser el coordinador, pues, ¿no? Entonces de ahí apareció mi gran amigo Emerson Quispe también, porque él era corresponsal de prensa en Ayacucho. De Entonces, ojo. de ojo, ¿no? Y entonces empezó así a formarse Correo, que me acuerdo su primera edición salió el 4 de noviembre del 2004, y ya pues, ¿no? Nosotros empezamos ahí a empezar, pues, ¿no? La experiencia y todo, claro, ha sido una experiencia y un aprendizaje bastante grande, porque ya implica, pues, era una empresa bastante grande. Una rutina tensa, distinta, ¿no? Una rutina distinta, quizás más organizada, porque también lo otro es que para poder generar un periódico, tú requieres, pues, una inversión más o menos considerable, y que esa inversión te sostenga por lo menos hasta que tenga rentabilidad la empresa periodística, que en un contexto como Ayacucho resultaba en aquellos tiempos bastante difícil, y creo que todavía resulta ser un poquito bastante difícil por el tema de la inversión, ¿no? Es bastante fuerte, ¿no? Y es así que había todas esas condiciones, pues, ¿no? Entonces lo único que hacemos nosotros era brindar nuestra experiencia profesional, que cuando haces un periódico es, pues, sostener ventas, es sostener personal y cosas de ese tipo, que es bastante difícil, ¿no? Y estuvieron un buen tiempo, ¿no? Y a uno le sorprende, digamos, decir, ¿no? Porque Correo, que en ese tiempo era de prensa nada más, terminó dejando ir a muchos talentos que hoy están, pues, en buenos puestos, en buenos cargos, digamos, en el sector público y privado, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron todos en bloque y repentinamente, a unos meses, sale nuevamente jornada, ¿no? Juan Camborda, claro, él era bueno, aquella vez se le llamaba coordinador periodístico, ¿no? Ya después, ya cuando has estado tú, ya es el editor, ¿no? Yo era el segundo coordinador, así que Correo decide abrir en Ica su edición regional, y a Juan Camborda se lo llevan. Entonces a mí me ponen en evaluación y de ahí me nombran coordinador periodístico, ¿no? Pero también acá hay que ser bastante sincero, ¿no? Hay cosas que a veces a uno le incomodan, y yo fui bastante sincero con respecto a que había un equipo periodístico que sostenía esto, ¿no? La producción periodística regional, que no necesariamente tenía, desde mi consideración, ingresos o retribuciones adecuadas, ¿no? Y todo el tema esto de una empleabilidad digna, ¿ya? Llamémoslo así, ¿ya? Y esa fue la negociación permanente, ¿no? Y yo creo que ahí hubo, algunas formas muy poco cordiales del trato para quienes intentaban sostener esto, porque también propusimos una serie de situaciones para decir, oye, hay que elevar el tiraje, y si se eleva el tiraje, entonces hay que cambiar un poco las condiciones también del personal, ¿no? Eso ha sido lo que detonó la forma poco adecuada de poder negociar, ¿no? Yo era el coordinador periodístico, así es que, bueno, yo dije, yo no puedo seguir con una forma así del trato hacia el personal, ¿no? Es por eso que nos retiramos, ¿no? Claro, nosotros Por no consenso, en grupo. No, sí, fue un grupo gruesito que nos retiramos de ahí. Bueno, es parte de la anécdota, parte también de la vivencia. ¿Cuánto teníamos ahí? 25, 27 años. Y bueno, teníamos, creo... Pues se llevaron hasta el publicista, ¿no? Que eso era lo más gracioso, ¿no? O sea, yo cuando empiezo a indagar un poco, se llevaron hasta el publicista que había venido de Huancayo acá, un buen publicista, por no decirle negociante esos, ¿no? O sea, sí, que iba y convencía a cualquiera, ¿no? No, fue parte también de la convivencia que hemos tenido, ¿no? El espíritu de equipo que se logró formar en Correo, porque más allá de lo que resulte ser un espacio laboral, implica bastante la forma como íbamos nosotros entendiéndonos en nuestras necesidades, dificultades y todo eso, ¿no? Y vimos como posibilidad, ya, pues bueno, vámonos y busquemos algunos caminos distintos, ¿no? Y creo ¿Cómo lo convencieron Armando Erquímigo el Lobo a que se vaya, digamos, que deje Correo y decida, bueno, digamos, fundar? Yo valoro bastante de Armando algo, ¿no? Él nos veía tan profesionales que creía en nosotros, ¿no? Y que él sentía, como buen emprendedor, ¿no? De que podíamos, y era el mayor de todos. Era el mayor de todos, ¿no? Y él sentía que podíamos trabajar un periodismo de la misma calidad,
y poder quizás superar a Correo, ¿no? Esa era la idea. Yo siempre voy a valorar y reconocer ese entusiasmo que le ponía Armando Erquíñigo, y es él al que le vendimos la idea de poder, hoy vamos a hacer nuevamente jornada, ¿no? Ya. Porque al final es una iniciativa que nosotros lo trabajamos en tal año y podemos seguir impulsándolo, pero ya, porque el punto débil aquella vez era el tema de ingresos económicos de jornada. Entonces, como Armando era un se conocía cómo funcionaba el tema administrativo de una Entonces, empresa periodística formal, cómo funciona, cómo opera. Él, claro, seguía en Correo y estaba con jornada, ¿no? Ah. Hasta que lo filtraron, claro, no hay duda, y eso es algo natural, que en el libre mercado los competidores siempre pues se analizan, ¿no? Y se buscan, y claro, empezaron a analizar quién los habían conformado, y ahí yo, Armando, estaba pues como gerente. Y es por eso que ya ahí, ¿no? Ya tenía que separarse, ¿no? Bueno, son situaciones que suceden, ¿no? Que han sucedido en ese contexto. Mencionaste un tema importante y que yo lo estoy viviendo hasta hace algunos años, ¿no? El tema de trabajar en equipo en un medio periodístico, ¿no? Yo estoy en Correo, digamos, más de 11 años, ¿no? Que tu origen es jornada. Ajá, y bueno, claro, muchos hemos nacido en jornada porque consideramos que ha sido una puerta para los que hemos querido iniciar en el periodismo y nos han dado la oportunidad. Y hemos construido, digamos, esa amistad de equipo desde esos espacios, ¿no? Porque en el periodismo, si no trabajas en equipo o en esa coyuntura de amistad, no puedes sostener muchas cosas, ¿no? Sí, claro, eso es en cualquier tipo de espacio laboral, ¿no? Creo que el día a día te hace convivir y con algunos te hace, y trabajar en equipos, justamente, el liderazgo imprime algunos lineamientos, ¿no? De cómo es su forma de trabajo, que a veces esos lineamientos superan más allá la simple relación laboral, ¿no? Y eso implica, y yo veo ahora, ¿no? A varios amigos que han estado en Correo, han estado en jornada, ahora están en otros espacios y tienen ese vínculo amical, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Que también creo que en algunas veces he visto que va más allá simplemente de la amistad, sino también a decir, oye, ejercemos periodismo, pero hay cosas que en términos gremiales no tenemos y habría que trabajar. Claro, ese es el otro nivel, ¿no? Ahora, lo otro también, el periodismo, lo que, bueno, te ayuda es a, como alguna vez, no sé, conversábamos, claro, un día puedes estar con la persona más pobre, ¿no? Entrevistándola, entendiendo cuáles son sus necesidades, intentando canalizarla, pero al día siguiente puedes estar, no sé, pues entrevistando a un congresista, a un ministro. Eso es lo bonito del periodismo, ¿no? Y cómo es tu desplazamiento en términos de los estratos sociales, ¿no? Claro, pero el gran asunto es que eso también te ayuda a conocer mucha gente, ¿no? Bastante gente, tus relaciones son diversas. Claro, ¿qué haces con esas relaciones? Ya es un asunto distinto, ¿no? Por ejemplo, a mí me abrió de poder trabajar con el Centro de Competitividad de Ayacucho, y de ahí empezar a vincularme a algunos espacios como los organismos no gubernamentales, donde al final terminé ya un poco trabajando y ya especializándome. Porque el periodismo, claro, es bonito, es interesante. Yo, en la medida de lo que puedo, todavía a veces escribo notas periodísticas, ¿no? Noticias Ser, por ejemplo, o cuando hice yo Retablo, ¿no? Desde el año 2006 hasta casi el 2018. Pero has estado en el periodismo, digamos, en momentos un poquito complicados donde uno sentía que no podía vivir del periodismo, ¿no? Porque los procesos cambiaron, ¿no? Por ejemplo, Correo, entiendo yo, a partir de lo vivido con ustedes y de esa renuncia masiva, porque se quedó prácticamente en el aire, y yo, analizando un poco, ya ellos mandaban impresos de Huancayo con información básicamente de Huancayo, y con lo que mandaba Carlos Buendía, que era el corresponsal de Huanta, ¿no? Algunas noticias regionales, hasta conformar un nuevo equipo, ¿no? Porque ellos siempre han hecho, pues, esta suerte de que nadie es indispensable. Y, bueno, eso es correcto, creo, ¿no? En una empresa, nadie es indispensable en un lugar. Y mandaban gente de Huancayo, ¿no? O sea, si renunciaba todos un día, al día siguiente llegaban chicos de Huancayo y empezaban a hacer sus noticias. Tenía todo un aparato, ¿no? Pues. Y empezaban a funcionar. Y no ha sido la única vez la de ustedes, sino han habido varios procesos que han afrontado así, hasta, entiendo yo, lograr un cierto nivel de estabilidad donde mejoraron las condiciones, ¿no? Porque uno ahora no... Particularmente yo en Correo no se puede quejar, ¿no? De trabajar o de hacer periodismo, ¿no? Y bueno, ojalá que se siga manteniendo eso, porque ha sido el ejemplo también, porque muchas empresas, incluyendo Jornada, hoy en día tienen ya la formalidad
gente en planilla, cosa que no lo han hecho otros medios de comunicación hasta ahora, ¿no? En televisión, en radio, o sea, tú entras o compras la hora o si no, vives de las publicidades que tienes, pero más allá no te pagan un sueldo, ¿no? Claro, y ahí va el gran asunto, el tema de lo previsional, ¿no? O sea, cómo hay una gran desprotección en términos del futuro de muchos de los que ejercen el periodismo y no están vinculados a empresas periodísticas donde por lo menos pues están en planilla y tienen una serie de beneficios diversos en términos también previsionales. Esa es una gran agenda, por ejemplo, que se debería ir trabajando en términos también gremiales. Y justamente por ahí también nace el camino mío, ¿no? Ir viendo algunos espacios distintos al periodismo que me permiten también ir creciendo profesionalmente, ¿no? Claro, el mundo de los organismos no gubernamentales lo que te ayuda también es un poco ya a ir especializándote y entendiendo no simplemente la información en profundidad bastante mínima, sino también generando propuestas propuestas de intervención vinculadas a desarrollo, que lo que se busca es que se conviertan pues en política pública, ¿no? Y eso implica ya una especialización y una profundización distinta con respecto a la complejidad social, ¿no? Y eso es lo que yo encontré, por ejemplo, en los organismos no gubernamentales, que también forman a su personal, ¿no? Y eso también creo que en términos del periodismo, en las empresas periodísticas, también es algo no tanto permanente, ¿no? Que debía ser importante para poder tener esta categoría de periodistas, porque una cosa es ser reportero y otra cosa es pues, ser periodista, ¿no? Entonces, lo que tú también mencionabas hace un momento, y otra cosa es ser comunicador social, porque tiene sus complejidades y sus elementos constitutivos, ¿no? Y ahora, tú nos dices que vienes de Huancayo, te decían Huanca, ¿no? En la U. Huanca, yo, sí, era Huanca. ¿Te molestaba? ¿Te jodía, como dicen? No, bueno, nunca me ha molestado, ¿no? Ahora, lo otro también es que en sí yo tengo raíces huancavelicanas, ¿no? Mi papá, mi mamá son de la provincia de Churcampa, y por eso la vinculación más hacia Huancayo. Bueno, la llegada acá ya es anecdótico, ¿no? Yo quería estudiar Derecho. Derecho. Pero ahora estás estudiando. Bueno, estoy terminando ya, ¿no? Derecho, es una cuestión más complementaria. Pero, o sea, y en algún momento, como muchos, digamos, ¿no? Yo tenía compañeros en la universidad que entraban a comunicación y al siguiente año aterrizaban en Derecho, Administración, Contabilidad. ¿Tú ibas a hacer el cambio o no? Bueno, intenté, ¿no? Si no, cuestiones económicas, que a veces, coyunturales, que escapan ya tu voluntad, ya que no pude yo hacer mi traslado, sí tenía intención, pero ya cuando quería hacer, ya estaba entrando a la serie 300, dije, mejor ya lo termino. Pero ¿y tu papá quería que estudies Derecho? Derecho, sí. Sí, él quería que estudie Derecho. Él me dijo, quédate, ya te haces tu traslado, pero después no lo hice, nunca hice el traslado. Ya, bueno, terminé comunicación y dije, bueno, vamos pues por acá, ¿no? Estoy terminado y hay que... ¿Y hay que terminaste de convencer, digamos, de ser comunicador? Bueno, lo he sentido más como una herramienta útil para mi vida, ¿no? He intentado aprovecharlo de la mejor manera, intentar como todos, ¿no? Intentamos ser lo mejor en nuestra profesión, ¿no? Y por eso, digamos... Pero claro, lo que me gusta, bueno, yo creo que siempre, ¿no? Hay ese asunto de, acá imbricado lo político, pues, ¿no? De poder entender a toda esta complejidad social desde el periodismo para poder interrogar al que es responsable de esta realidad o de cambiar esta realidad, ¿no? Y entender, y esto te da el periodismo, pues, interrogar el diario y está imbricado lo político, pues. Claro, cuando tienes 22, 23 años, quizás lo político lo tienes muy sesgado y no lo tienes altamente comprendido todavía, ¿no? Que eso ya te da la experiencia y también en mucha medida la especialización y los campos profesionales también en los cuales uno va experimentando, ¿no? Por ejemplo, lo de la mesa de concertación para mí fue un proceso importante y fundamental para ir entendiendo no solo la política, sino también ir entendiendo y poniendo en práctica lo que a veces uno estudia, ¿no? Lo de la ciencia política, lo de la política pública y cosas de ese tipo. La mesa de concertación es un espacio de aprendizaje bastante grande y de poner en práctica a veces lo teórico que lo tienes tanto en la cabeza, ¿no? Y poderlo poner en práctica porque es un espacio de vinculación Estado y sociedad civil para analizar las políticas públicas y ver cómo los mejoras, ¿no? Ahora nos decías que no percibías que del periodismo no se podía vivir a partir de una experiencia, digamos, no muy grata para ti, pero sí. Cuando deciden refundar Jornada,
con ya el eslogan información de verdad que hasta ahora se maneja, también tienes un paso ya breve, ¿no? Te vas a la apertura de esto del centro de competitividad y ya empiezas a trabajar con otro tipo de organismos. Por ejemplo, yo recuerdo que tú hacías programa informativo para ellos y producías también un programa para Finca Perú en ese entonces cuando estaba Clelia Galvez aquí en Ayacucho. Sí, mira, yo empecé, claro, cuando me paso en el centro de competitividad todavía trabajamos cuando yo estaba en Correo, ahí con Juan Camborda y la doctora Clelia Galvez de Berbis, una gran amiga. Después ya empiezo a producir el 2006 Retablo. Claro, era comunicación, ¿no? Era periodismo, algo de comunicación vinculado a proyectos de desarrollo ya, ¿no? Ya cambia el interés, es distinto que una empresa periodística, porque ahí va más en términos de la incidencia política, que claro, yo lo entendía muy poco el año 2006, ¿no? Pero iba por ahí el asunto de la producción, de la generación de productos comunicacionales en aquel momento. Yo empecé trabajando enfoque territorial del desarrollo rural vinculado a descentralización. Bastante grueso que claro, cuando lo dices, claro, cómo se come, ¿no? Claro. Entonces, y después empecé a trabajar todo lo que es el tema de organización territorial, una dimensión del proceso de descentralización que todavía en aquel momento estaba como un elemento de la agenda política. Y después ya fui entrando a temas vinculados a conflictividad social. La conflictividad social entendido con el asunto de procesos vinculados a la prevención, ¿no? Este asunto del proceso minero, todo lo que es el asunto de la prospección y cosas de ese tipo, de cómo empezamos a incorporar y a valorar mejor y que la gente entienda los procesos participativos en los procesos vinculados a la concesión minera, que es un paso previo a la exploración minera, ¿no? O sea, que tiene todo. En el SER has ido trabajando distintas temáticas de forma claro, progresiva. Pero están relacionados con el desarrollo rural. Y después ya llegué al tema esto de entender, por ejemplo, el asunto de la gestión social del agua y el ambiente, ¿no? Toda la agenda agua, pero siempre ya ahí en otro nivel, ¿no? Porque hasta el 2009 trabajé temas comunicacionales, volví el 2012 también trabajando temas comunicacionales, pero más vinculado ya a dirección de proyectos, ¿no? Y cuando llego a ser coordinador de la Asociación Servicios Educativos Rurales, ya cambia el asunto, ¿no? Y hay que ir entendiendo la dirección de una institución, de una organización, generación de proyectos que ya implica un nivel de reflexión y especialización bastante distinta, ¿no? Y entendiendo el tema de la incidencia política también. Y ahí sí, la comunicación para mí ya es una herramienta fundamental. Pero yo ya dirijo organizaciones, instituciones, y entiendo la comunicación como una herramienta fundamental del trabajo vinculado a la incidencia político-pública, ¿no? Y bueno, ya llego a la mesa ya es un espacio más político, ¿no? Y has pasado por aulas universitarias también, has sido docente. Bueno, he sido docente, sí, por 3 meses creo, Nilsa sí mi alumno, lo recuerdo bastante. Y sí, fue un paso bastante breve, pero la universidad tiene sus complejidades, ¿no? ¿Vas a volver, Fero? A la docencia. Yo creo que, mira, un poco viendo todo ya mi proyecto de vida, ¿no? Voy a estar seguramente no sé cuánto tiempo fuera de Ayacucho, pero eso no va a significar que me vaya a desvincular. Ayacucho es... Yo siempre me he dicho... No sé si que tienes una deuda. No sé si te lo manifesté. Yo no soy ayacuchano, pero soy un ayacuchano por vocación. Yo creo que a Ayacucho le debo muchas cosas, ¿no? Como todo. A la universidad le debo bastante y creo parte de esa deuda que tengo he intentado retribuirle a partir de trabajos vinculados desde la organización no gubernamental que dirigí hasta el 12 de julio de este año, y también desde la mesa, ¿no? Intentando generar procesos de mejora de la política pública desde un espacio que no hace fiscalización, sino hace diálogo y consensos para lograr que la política pública que se está implementando tenga modificaciones positivas para poder tener resultados adecuados y que pueda reducir indicadores vinculados a la pobreza, ¿no? Y es por eso que he estado acá 25 años, yo creo que olvidarse de mí, y acá están mis amigos, mis amistades, mis relaciones, es bastante difícil olvidarse de eso, y yo siempre voy a estar vinculado a Ayacucho y espero en algún momento volver. Sí, algún día me gustaría, con quizás
Y el mayor tiempo volver a la universidad, ¿no? Y digamos, cuando estabas en la mesa, siempre recordamos muchos el tema de mediatizar cosas, ¿no? Que es algo fundamental, que se han hecho en momentos. Por ejemplo, recuerdo, Andrés Solari, coordinador de la mesa, tenía mucha cercanía con los medios, por amistad, por relación, y se generaba una agenda a partir de ahí. Asumes tú, ocurría lo mismo, ¿no? Pero han habido procesos donde la mesa ha desaparecido como ser actor. Últimamente también la mesa no ha tenido, digamos, un protagonismo como el que se quiere, ¿no? ¿Qué está faltando, digamos, ahí? Yo siempre tengo un respeto bastante grande por la mesa de concertación. Es un espacio que conjuntamente con muchos actores sociales, ¿no? Hemos ido fortaleciendo. Y siempre yo voy a tener, y te lo digo con mucha sinceridad, mucho cuidado de hablar por la mesa, ¿no? Cada coordinador, coordinadora tiene perfiles, ¿no? De cómo ejercer perfiles previos, ¿no? Y eso en parte determina cómo se va a desenvolver como coordinador o coordinadora de este espacio de concertación. Recuerdo cuando Aquiles Lanao llegó, es un personaje, no hay duda. Después fue el exalcalde de Huanta, el señor Mustillo. Se me fue su nombre. Bueno, ya fue un alcalde de Huanta, después fue un funcionario del gobierno regional, después fue una personaje vinculado al tema de la competitividad y al emprendimiento con Clelia Gálvez de Berbis, después fue nuestro gran amigo Andrés Solari, después fue nuestro gran amigo también Carlos Condori, claro, que también está vinculado a la comunicación, después el padre Chamberlain, ¿no? Después llego yo, creo. Claro, Carlos Condori vinculado a los medios, pero yo ya bastante vinculado, ¿no? Bastante centrado. Eso en parte también ayuda, ¿no? Porque era una persona bastante conocida con todos los periodistas, con bastante apertura. Y claro, a veces la mediatización que yo tenía, muchos lo interpretaban con algún interés político partidario, ¿no? Y cosas de ese tipo. ¿No existe, digamos, la posibilidad de ver un Omar Rosell postulando algún cargo político más adelante? Siempre cuando conversábamos, yo siempre soy muy pegado a lo institucional, al deber ser de la política, de lo que debería, lo ideal, ¿no? Y creo que no encuentro motivaciones, no encuentro elementos vinculados a esto que yo entiendo de la ética política, del sistema de partidos a donde se debería aspirar. Y seguramente hay muchos que ven de esa manera y es por eso que quizás no encontramos los que realmente deberían ser llamados a ejercer cargos de representación política, porque este es un escenario muy salvaje, ¿no? Donde el fango es tan grande que a veces sí hay que pensarlo 1000 veces para poder empezar a pisarlo, ¿no? Por ahí va mi lectura. Claro, no hay duda, a partir de las cosas que he realizado, he desarrollado, conozco mucho la realidad. Siempre está esa... Y conoces a muchos de los que están hoy en importantes cargos también, Carlos Rúas y claro, conmigo, sí, has conversado. ¿Te han decepcionado? En parte sí, ¿no? Es que también cuando tú vas entendiendo cómo funciona una instancia gubernamental, las deficiencias que tiene, claro, hay camisas de fuerza diversas que no te permiten hacer más allá de lo que a veces aspiras, ¿no? Las leyes mismas están bastante amarradas y hay cuellos de botella que es difícil, o nudos diversos que es difícil destrabarlos, ¿no? Que vienen desde arriba, ¿no? Y es por eso cuando alguna vez algún gobernante decía, ya he aprendido qué cosa es la política, qué cosa es ser gestor político. Pero claro, no es simplemente ir a traer plata, sino también tener capacidad, y eso quizás, ¿no? Carlos Rúa debió haber aprovechado, pero también la pandemia es otro factor que te corta diversos caminos de iniciativa. Pero claro, cuando logras tener algún espacio de representación gruesa a nivel nacional, como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, es justamente entender cómo tú puedes canalizar estas diversas dificultades para poder ejercer un gobierno adecuado, ¿no? Para poder ir modificando normas y diversos procedimientos para poder quizás relajar un poco estas camisas de fuerza que no te permiten hacer algunas gestiones. Hay mucho de eso, pero también hay cosas que sí se pudo haber hecho y que no se hizo, ¿no? Yo me recuerdo... Tú sabes, yo desde la Asociación Servicios Educativos Rurales también ejecutábamos obras de agua y saneamiento en poblaciones menores a 100 familias, porque cuando tú haces un proyecto de inversión pública, ahora con el Invierte P, que sí tiene que ver con temas de reducción de brechas,
pero no era viable porque era una población muy pequeña. Entonces ahí entrábamos nosotros para poder hacer obras de agua y saneamiento. Y la figura, ¿cómo hacíamos? Era captar fondos, pero estos fondos de cooperación internacional te pedían que la municipalidad ponga un aporte, así como la comunidad. La comunidad ponía aportes vinculados a mano de obra no calificada para hacer toda la línea de conducción del sistema de agua, o acarreo de materiales, y la municipalidad un porcentaje entre el 8 y 12% que tiene que ver con agregados. Y muchas veces las municipalidades distritales fallaban. Y es así que empezamos a ir a un nivel distinto, que era un nivel de decisión de la municipalidad provincial, ¿no? Que se requería, porque no había cumplido la municipalidad distrital, 18.000 soles para poder terminar con los agregados. No me digas que Yuri Gutiérrez esta municipalidad provincial, estamos hablando prometió a la comunidad. Estamos hablando de Huamanga. No lo voy a decir, ¿ya? Pero que creo que casi cae por PPC. Eran 18.000 soles. O sea, son cosas tan mínimas que hubieras beneficiado a 1.000 personas. Con 18.000 soles, que era un aporte mínimo, que a veces se lo gastan en un pasaje, ¿no? O en cosas que no tienen necesariamente un impacto, ¿no? Hay cosas de ese tipo que en las instancias gubernamentales diversas vas encontrando, y esas son las decepciones, pues, ¿no? Priorizas, por ejemplo, como el tema esto de qué cosas necesitas para poder hacer un programa, o por lo menos construir algún programa, que es lo que se había propuesto como parte de la agenda del agua en Ayacucho, para poder hacer un programa de conservación de cabeceras de cuenca. No se podía hacer un programa porque no tenías todavía definido cuáles eran las cabeceras que tenían utilidad hídrica. Y para poder hacer eso necesitabas un estudio técnico. Claro, la zonificación económica y ecológica, que es a nivel meso, a un nivel intermedio, no te daba ese nivel de detalle. Entonces necesitabas hacer un estudio más técnico que te costaba entre 40.000 y 60.000 soles para poder construir esta cabecera, este programa. Pero claro, no es prioridad, no se canaliza eso. Ahora, ojalá, como ya se tiene una norma que los lineamientos y los lineamientos metodológicos y técnicos que salió desde el MINAM mediante ley, ¿no? Los lineamientos metodológicos, cómo definir una cabecera de cuenca. Ojalá sirva para poder por lo menos aspirar a tener un programa regional de conservación de cabeceras de cuenca, que creo que es vital ahora, ¿no? A Carlos Rúa le he escuchado decir varias veces ante las críticas, opiniones que salen de su gestión, ¿no? Siempre decir que críticos hay, no me importa, no le resta mucha importancia, o se pone en cierto nivel neurótico, porque cuando hay críticas o cuestionamientos, él cambia rapidito su postura, su posición, ¿no? Su personalidad prácticamente, porque siempre sale a la defensiva. ¿Cómo percibes que va a cerrar su gestión? Bueno, yo creo hay una característica. La pandemia quizás puede haber sido una situación que le ha beneficiado a él, porque claro, siempre vas a poner como un factor, como un elemento, pero él no lo siente como una así, variable. ¿no? Pero él no lo siente como un beneficio, él siente que lo ha perjudicado. Por eso digo, como una variable para decir, oye, no pude hacer esto porque estaba ¿no? Te da cierto beneficio de duda. Pero él no lo entiende así, pues. ¿Ya? Entonces, pero también lo otro es que no ha habido cambios significativos, ¿no? Pues también en 4 años es bastante difícil poder hacer cambios significativos, tomando en cuenta que un año, sí, pues no todo tu plata se lo ha llevado el tema de la atención en el sector salud, pero creo que hubiera puesto bases importantes, fundamentales, ¿no? Como por ejemplo este asunto que siempre se le dijo con respecto al tema de necesitamos un diseño distinto de gobierno regional que permita responder a estos grandes problemas, porque tal cual como está, es difícil, pero eso implica entender qué es gobernar el territorio, porque no simplemente es un aspecto técnico, sino también es un aspecto político, o sea, con quiénes te alías para poder, porque hacer una reestructuración del gobierno regional es pisar callos, pues. Es bastante difícil y bastante complicado, pero para eso requieres respaldo político diverso que permita generar estos cambios. Y lo otro que hubiera sido importante y fundamental es entender qué cosas se puede hacer en términos de política pública regional para luchar contra la corrupción y generar procesos vinculados a integridad pública. Eso no hay nada. Claro, lo único que ha hecho Rúa, por ahí va un poco mi decepción, es generar un presupuesto para darle plata al Consejo Regional Anticorrupción para que tenga una secretaría técnica que, bueno, pues no ha sido tan significativo en términos de aporte para la lucha contra la corrupción. Sin lugar a dudas, por ejemplo, ha habido en términos de desarrollo de infraestructura, ¿no? Capacidad técnica quizás, pero también vinculado a este tema de anticorrupción,
O sea, tú no puedes, pues, ser un gobierno que lucha contra la corrupción cuando tienes funcionarios que tienen procesos, ¿no? Porque hay indicios seguramente. Pero los indicios no vinculados. son, no son, digamos, evidencia para él, ¿no? Mientras no haya sentencia, bueno, es inocente. Hay que darle, no hay duda. Pero yo creo que cuando luchas contra la corrupción hay cosas que no son negociables, pues, ¿no? Entonces por ahí también va algunos asuntos de crítica y lo otro, no haber luchado contra la corrupción ha generado este asunto que cuando cambias tú, por ejemplo, en el gobierno regional o en el hospital, hasta había situaciones de presunto sicariato. Presunto sicariato. Entonces era bastante fuerte, ¿no? Entonces, es complejo el tema. Para poder generar tú cambios fuertes, gruesos, requieres pues cambiar correlaciones de fuerza y generar alianzas concretas, fuertes, ¿no? Determinantes, que vayan en contra de estos, porque la corrupción es fuerte y es bastante, como hemos visto, a veces delincuencial y atentatorio contra vidas, ¿no? Entonces, para eso requieres un trabajo distinto, que no simplemente vaya pues en el asunto de, oye, te voy a financiar un personal para que funcione el Consejo Regional Anticorrupción, ¿no? Entonces, requieres otro tipo de cosas, ¿no? ¿Crees que tenga futuro político Carlos Rúa o crees que ha llegado al tope, digamos, de su vida política? Podría llegar al Congreso, creo yo, ¿no? Sí, bueno, creas o no, sea o no su autoría las obras hechas o bien hechas o mal hechas los expedientes, bueno, él ha intentado concretizar estas cosas que quizás dejó la gestión pasada, pero siempre ser autoridad te deja pues más o menos un grueso sector de preferencia electoral, ¿no? Que podrías aspirar al Congreso de la República, aunque por ahí se ha deslizado otro tipo de actoría que le gustaría a él. Bueno, pero no han tenido mucha suerte, ¿no? Los que han tentado, por ejemplo, Guaidó ha sido alcalde de Huamanga, ha querido ser congresista en 2 oportunidades y nunca lo logró, ¿no? No han tenido mucho éxito, ¿no? Sí, el perfil que tiene, no creo que tenga engranaje para un proceso más nacional, ¿no? Yo no lo veo, ¿no? Salvo, pues, no sé, que empiece a cambiar y empiece a tener algún proceso de modificación. Pero esos cambios en política, digamos, romper tu pasado para salir es complicado, ¿no? Y sobre todo irse a un ambiente nacional ahí. Quizás con toda la experiencia que le ha dado ser alcalde distrital, provincial y un gobernador, le da elementos suficientes como para poder quizás ir a un congreso y poder modificar algunas normas que permita que lo que no ha podido hacer se pueda hacer, ¿no? Esos cuellos de botella o esos nudos que hay en la gestión pública, poder destrabarlas. Con esa experiencia quizás pueda ir a este espacio de nivel nacional, ¿no? Por ahí quizás puede ir el cierto futuro político, ¿no? Este programa llega gracias a El Almacén, todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento. Girón Banco Cápac 735.